Esperemos unos minutitos a que lleguen unos cuantos más de sus compañeros. ¿Listo? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca del nacimiento de la exigibilidad y la obligación tributaria, ¿no? Ya en clases anteriores ya vimos los impuestos, vimos también qué era esto de la obligación tributaria. Dentro de ella vimos también sus elementos, dentro de los cuales estaba el elemento material, el elemento objetivo, el elemento personal o subjetivo, el elemento espacial y temporal, y el monto del tributo, ¿no? Como tal. ¿Ya? Fuimos revisando y también ya definimos lo que es la base imponible, ¿sí? Veíamos que era el valor neto de realización. En otras palabras, es el valor que le da el mercado a los bienes y servicios, ¿sí? ¿No? Entonces, identificando cada uno de esos términos, ya podemos entrar a cuándo se presenta el nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo, por favor? Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo, es decir, en el momento en que se produce el hecho generador establecido en la ley. Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. A falta de fecha regirán las normas. La liquidación debe efectuarla el contribuyente o responsable desde el vencimiento del plazo fijado. La liquidación debe efectuar la administración tributaria desde el día siguiente al de su notificación. Gracias. Entonces, vemos cómo en algunos de los casos puede darse que se divide el nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria. Y eso lo podemos ver en esta nueva ley de simplicidad tributaria que se aprueba, si bien es cierto, en el 2019, pero en algunos de los casos recién ha entrado en vigencia, ¿no? Como por ejemplo es el régimen microempresarial, que ya se lo planteó en los meses de marzo, ¿no? Abril, pero todavía no se lo ejecutaba. Ahora ya se está teniendo lineamientos para su aplicación, ¿no? A partir de este mes de septiembre. Entonces, vemos cómo nace la ley, ¿no? Basado en qué cosa, en la aprobación ya sea de la función ejecutiva y la función legislativa, ¿no? Pero hay que ver en ese extracto de la ley si me indica si es que ya entra en vigencia en ese momento o no. ¿Sí? Entonces, si es que no llegase a entrar todavía, hay que verificar cuándo es su exigibilidad. Hay que tener esos puntos bien claros, ¿no? Aquí me habla de cuándo se debe proceder con la liquidación, ¿ya? Deberá efectuar el contribuyente responsable desde el vencimiento del plazo fijado, ¿no? La liquidación debe efectuar la administración tributaria desde el día siguiente de su notificación, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que ya después de que se ha presentado la exigibilidad, ya va a tener un plazo para poder cumplir, ¿no? Y si no se llegase a dar, se puede entrar a alguna de las formas de cómo se puede extinguir esa obligación tributaria. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya nosotros nos vemos estos dos casos que se presentan por lo general cuando se crean las leyes, ¿no? También se puede citar en lo que respecta a la extinción de una obligación tributaria. O sea, ya se la deroga, ¿no? Y a partir de cuándo, hay que identificar cuándo ya viene la exigibilidad de la derogación de esa ley. Entonces, todos estos puntos se pueden aplicar tanto como para el nacimiento como la derogatoria de alguna ley tributaria, ¿sí? Intereses y multa. ¿Ya? ¿Sobre quién van a estar? Los intereses pueden estar a cargo del sujeto pasivo y o también a cargo del sujeto activo, ¿no? En este caso, el sujeto pasivo son los denominados contribuyentes, ¿sí? Pero el sujeto activo es el Estado, ¿sí ven?
Entonces, ahora en el trabajo que ustedes realizaron, el trabajo descriptivo acerca del reglamento de la ley de simplicidad tributaria, ustedes pudieron identificar que si se llegase a dar el caso que se paga un anticipo de algún tipo de impuesto, en este caso podemos citar el impuesto a la renta, ¿no? Algo que ha traído bastante colación en los últimos días, ¿no? Como se ha ya dictaminado por derecho, ya la Corte Constitucional lo ha aprobado, y se tiene que tributar, pero asumamos que ocurrió algo, ¿no? Algo, a lo mejor una pérdida, ¿no? O ocurrió, ¿ya? Que el flujo de efectivo proyectado no fue el esperado. Entonces, en ese momento, puede ser que el estado de situación financiera y el estado de resultado integral den otros resultados patrimoniales. En ese instante, se puede determinar que el sujeto pasivo pagó más tributo del que debió haber pagado. En ese momento, la administración tributaria, ¿qué es lo que hará? Hará la respectiva liquidación, ¿ya? Y cancelará esos intereses, ¿ya? Por el saldo que le quedaba, que le queda al contribuyente que ha pagado esos anticipos de impuestos, ¿no? Eso en lo que refiere a intereses. Multas, aquí sí, ya tiene 100% implicación quién, el sujeto pasivo, ¿no? ¿Y a quién va a pagar? A la respectiva administración tributaria. Podemos hablar de tributos de comercio exterior, ¿no? Aquí tiene que pagar es a la aduana del Ecuador. En el caso que tenga algún retraso en sacar algún tipo de mercadería, ¿no? Entonces, le van a cobrar algún tipo de multa, ¿no? Y no se diga en lo que respecta a los tributos internos por parte de la Administración del Servicio de Rentas Internas, que son las administraciones que se encargan de recaudar esos impuestos, ¿no? Estas tasas, estas contribuciones especiales, ¿no? Exenciones tributarias. Otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, por favor, Kevin. Exenciones tributarias. Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social. En las exenciones tributarias aparece el principio de legalidad. Solo comprende los tributos vigentes a la fecha de expedición de la ley. Las exenciones pueden ser modificadas o derogadas. El Código Tributario exonera solo el pago de impuestos, más no de tasas y de contribuciones especiales a determinadas entidades. Muy bien, gracias. Entonces ya nos damos cuenta que cuando nos hablan de las exenciones tributarias, tanto dentro del marco jurídico como a veces lo escuchamos dentro del campo empírico, ¿no? Nos damos cuenta que esta exención no es que no se aplica la ley a todos esos contribuyentes, no, la ley se aplica a todos, ¿no? Pero la exención, ¿qué es lo que hace? Los excluye, ¿ya? Del cumplimiento de esas obligaciones tributarias debido a que puede ser algún tipo de factor público, económico y social. Esa era uno de los causales por los cuales, ¿ya? Se trató de dar un beneficio a un sector que lo necesita mucho, como es el sector de los discapacitados, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no? Como también se han dado casos, ¿ya? Que se han mal utilizado ese tipo de exenciones, que ya la administración pública está haciendo sus respectivas verificaciones para identificar si efectivamente, ¿no? ¿Ya? Se violentó la ley, ¿no? O si hubo este tipo de casos en los cuales se aplicó estas exenciones, ¿no? Entonces tenemos esos casos. Y siempre tienen que estar normadas o estipuladas, ya sea en una ley o en un reglamento, ¿sí? Ya, o en el código tributario, ¿sí?
o en cualquiera de las respectivas leyes que están. A eso se refiere con que tiene que cumplir el principio de legalidad estas exenciones tributarias, ¿no? ¿Y a partir de cuándo van a entrar en vigencia? A partir de que ya se expide la ley, ¿no? O sea, no es solamente es cuando nace, sino es cuando se expide, o sea, cuando entre en vigencia, ¿no? Las exenciones pueden ser modificadas o derogadas. Eso es lo que ocurre hoy en los actuales momentos con este tipo de exención que se ha dado. ¿Qué es lo que hace? Por el momento se tienden a modificar. O en algunos de los casos se la quita. Eso es lo que se refiere con la derogación. Hay que ver si el cumplimiento ha sido eficiente o no. Si que tiene un impacto o no tiene un impacto en el orden público, en el orden económico, en el orden social, que es por el cual se crean este tipo de exenciones, ¿sí? Código tributario, que es lo que también me indica que exonera solo el pago de impuestos, más no de tasas y contribuciones especiales. ¿Por qué? Se da este tipo de casos porque eso lo va a determinar la ley de orden municipal. Cada municipio tiene su respectiva ley y reglamento en las cuales establecen cuándo se genera algún tipo de exoneración. Un ejemplo, ya tenemos aquí el municipio de Guayaquil, que siempre al inicio del año, ¿qué es lo que hace? Crea una exención, ¿ya? Denominado un descuento, ¿no? Por el pronto pago de los impuestos prediales. ¿Sí ven? Entonces, ahí nos reduce en una forma proporcional esos tributos que tenemos que pagar. Pero cuando nos refiramos a esos puntos, son los denominados tributos de exención, ¿no? Entonces, que están a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sí? Preguntas acerca de exenciones tributarias. ¿No? Ok. Extinción de la obligación tributaria. Ustedes se dieron cuenta que ya una vez que ya se vuelve exigible, ya el tributo en este momento hay que cumplirlo. Y el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, me establece este tipo de formas como puedo extinguir las obligaciones tributarias. Tengo la solución o pago, la compensación, la confusión, la remisión y la prescripción. No olviden eso. Este tipo de extinciones ya cumplen el principio de legalidad. Por eso las podemos utilizar, ¿ya? Si ustedes recuerdan cuando revisábamos el código civil y el código mercantil, ¿sí? El código de comercio, en los cuales veíamos cómo podíamos efectuar diferentes tipos de transferencias de bienes o servicios, ¿no? Denominábamos que era mercantil cuando tenía un beneficio económico, ¿se recuerda? ¿Ya? Pero en este caso, ¿ya? Aquí, para que pueda ser objeto, ¿ya? de ser catalogada como extinción de la obligación tributaria, tiene que estar basado en una ley. ¿Está claro? O sea, si que no está basado en una ley, aunque ya se llegue a un mutuo acuerdo entre las partes, no cumplirá el principio de qué cosa, ¿ya? Del cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? Y no se extinguirá, ¿ya? Estos tributos. Vamos a ver cada uno de ellos. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Ya, profe. A ver, adelante, Palma. Extinción de la obligación tributaria. Solución o pago. Es la prestación de lo que se debe, es decir, la entrega que hace el sujeto pasivo de una determinada cantidad de dinero al sujeto activo, dinero o bienes apreciables en dinero. Compensación. Las deudas tributarias se compensan total o parcialmente, de oficio o a petición de parte. Son créditos líquidos por tributos pagados en exceso o indebidamente reconocidos por la autoridad administrativa competente. Muchas gracias. Entonces, tengo aquí estas formas de extinción de la obligación tributaria. Por ejemplo, solución o pago. Yo, ¿qué es lo que hago? Es causado el tributo. ¿Sí ven?
Asumamos, yo soy un servidor público, ¿ya? ¿Ya? Y que también presto servicios profesionales. Por los servicios profesionales, ¿qué es lo que hago? Pago un impuesto. Asumamos que me compro, que compro un profesional, por lo general les pregunto, ¿ya? ¿Qué es lo que tiende a comprar? ¿Compro una laptop o compro un celular? ¿Ven? Porque hoy el celular es una herramienta indispensable para el trabajo. Lo compro, pero me cuesta $100. Compremos una gama baja, ¿ya? $100, nada más. Entonces genera un impuesto, ¿no? ¿De cuánto? De $12. Impuesto al valor agregado. Porque es para mi actividad profesional. ¿Se ven? ¿Ya? Yo necesito comunicarme, necesito hacer videoconferencia en estos momentos. Perfecto. Está dentro de mi actividad. Y voy y presto un servicio por el cual doy una asesoría y cobro, ¿cuánto? Pongámosle ahí $1,000, ¿ya? Entonces, ¿cuánto genero de impuesto? El 12%. ¿Cuánto es? $120. ¿Cuánto me toca pagarle a mí al fisco? A ver. ¿Cuánto es la diferencia entre el impuesto ya causado, ya, y el impuesto de compras? A ver. En el uno generé un impuesto al valor agregado de 120. Y en el otro, ya adquirí el celular y pagué un impuesto de $12. Pregunto, ¿cuánto es la diferencia? A ver, vamos. Se le tiene que pagar vendrían a ser $132 de los dos IVA. No. Sí, En el uno lo adquiero. Yo adquirí un celular. Y el 108. Perfecto. Muy bien. $108 es el impuesto que tengo que pagar. Entonces, ya tengo esa obligación tributaria. En ese momento, lo que me indica a mí el Código Tributario es que yo tengo que extinguirlo de alguna forma. ¿Sí ven? Entonces, la más sencilla, ¿qué es lo que hago? Voy, ya presento mi declaración y pago. ¿Se ve? En unidades monetarias. A través de un ente recaudador. ¿Cuál va a ser? Puede ser la institución financiera. ¿Sí ven? Entonces, en ese momento, yo he extinguido mi obligación tributaria. ¿Estamos? A eso es lo que se refiere la primera forma de cómo puedo extinguir la obligación tributaria. Vamos a la segunda, que es la compensación. Deudas tributarias que se obtienen, ¿no? Parcial, ¿ya? O totalmente. Esos créditos, ¿ya? Que voy generando. ¿Cuánto me hubiese tocado pagar en este caso no haya sido una asesoría, sino que di una clase? Vamos, di una clase de 2 horas, por lo cual me pagaron $100. Y yo generé un IVA de $12. ¿Cuánto es lo que me tocaba pagar? Les pregunto, señores estudiantes. A ver, en ese momento aplicó la extinción ya por compensación. ¿Por qué? Porque tengo mi IVA de compras menos mi IVA de ventas, que era $12, ya no me corresponde pagar ningún valor. Vean, ahí les he puesto las dos formas. ¿Por qué? Porque utilicé ese denominado crédito tributario de compras, ¿no? Ya, crédito tributario de IVA, que le llaman, de impuesto al valor agregado. Ahí hemos visto dos formas de cómo extinguir la obligación tributaria. ¿Sí ven? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos a la siguiente. ¿Otra persona que me ayude leyendo, por favor? Yo, profe, yo. A ver, adelante. Extinción de la obligación tributaria. Confusión. Es un modo de extinguir obligaciones cuando concurren en la misma persona las calidades de acreedor y deudor.
por lo cual de puro derecho opera la confusión extinguiendo la deuda. Remisión. Las deudas tributarias solo pueden condonarse en virtud de una ley expresa, en la cuantía y con los requisitos que en ella se señalen. Muy bien. Tengo estas dos formas de extinguir la obligación tributaria. En la primera son casos en los cuales el deudor se vuelve acreedor. Vea, puede darse el caso que una persona adquiera una compañía, ¿ya?, con obligaciones tributarias, si se dan cuenta, pero en ese momento se puede dar una fusión, ¿ya? Y la compañía que la adquiere, asumamos que tenga crédito tributario. En ese momento él puede aplicar un tipo de extinción utilizando ese crédito tributario, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque el deudor es acreedor también con la administración pública. Es deudor por la compañía que está adquiriendo, pero es acreedor porque el fisco tiene pagos anticipados que ha hecho, ¿sí ven? Y eso, de esa forma se puede dar. Ahora, también se podría dar si es que la administración tributaria adquiere un bien que tenga a lo mejor obligaciones pendientes con la administración tributaria. ¿Sí ve? Entonces la administración como tal no puede ser ente acreedor y deudor al mismo tiempo. En ese momento también puede extinguir la obligación tributaria. ¿Está claro? Ahí les he puesto dos casos que se da por confusión. Ahora, por remisión, este sí es un poquito más largo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que analizar, ¿ya?, la situación en la que se está dando la remisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí en el Ecuador, en años anteriores, en los últimos años se han dado dos remisiones, en las cuales uno puede extinguir cierto tipo de deudas tributarias, ¿no? Pero no olvidar algo. Nunca se extingue el impuesto, la tasa de contribución especial. En otras palabras, nunca se extingue la obligación tributaria, ya referente a tributos. Lo que se puede extinguir sí son las multas e intereses, ¿ya? Y lo que se paga es solamente el impuesto pendiente. Ahí tengo estos casos, ¿ya?, les he querido traer a colación porque a veces escuchamos en prensa que dicen, bueno, no han pagado los impuestos, ¿no? Ya se aplicó la remisión y no se está cobrando los tributos, ¿sí ven? Y no es así. Ninguna ley, ya, de remisión, ya, ha estipulado que no se cumpla con el pago de los tributos. Lo que sí, ya, en este caso se extingue, ya, o se exonera, es el pago de multas e intereses que hayan tenido pendientes. ¿Claro? Eso es en lo referente a la remisión. ¿Sí? Veamos el último. Prescripción. A ver, otra persona, por favor. Yo, profe. Mendoza. Adelante. Extinción de la obligación tributaria. Prescripción. La acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales. Prescribirá en el plazo de 5 años, contados desde la fecha en que fueron exigibles, y en 7 años desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultara incompleta o si no se lo hubiere presentado. ¿Listo? En este momento, ¿qué es lo que hace? Por norma, ya se establece un tiempo estipulado, ya, en el cual, ya, estas multas e intereses pueden proceder a cobro. No solamente se cobra, digámoslo así, multas, ¿sí?, particularmente pongamos multas, ya, por un tributo causado. También se cobran multas, ¿por qué? Por la falta de presentación de información. Y esos son diferentes requerimientos que exige la administración tributaria, como son los anexos, ¿sí?, como son declaraciones patrimoniales, entre otras. Si es que el contribuyente no llegase a pagar, tiene una multa denominada pecuniaria, ¿sí ven? Entonces, esa se va acumulando a veces en los años.
¿sí? O puede darse el caso que algún tipo de contribuyente no cerró el RUC. Eso es lo clásico, ¿ya? Aperturan, ¿ya?, algún tipo de registro en cualquier administración públicas y después no lo cierran. Puede ser eso también en los gobiernos autónomos descentralizados, como por ejemplo los permisos de funcionamiento. Después de que ustedes aperturan cualquier registro en cualquier entidad pública, si ustedes finiquitan actividades, tienen la obligación de cerrarlos. ¿Por qué? Porque automáticamente eso les va a generar multas. ¿Sí ven? Entonces, cuando habla de esto de la prescripción, se refiere a que a lo mejor cualquier administración pública no ha hecho las revisiones del caso y han pasado ya 5 años, ¿sí ven?, desde la fecha ya en que fueron exigibles, y en ese momento ya se procede con la prescripción. ¿Sí ven? Entonces, se puede acogerse uno a eso y eso nace del derecho tributario. ¿Sí ven? Entonces, esto de la prescripción se utiliza mucho, particularmente en los municipios, ¿no? Cuando se tiene que pagar algún tipo de obligación, como por ejemplo son las patentes municipales, ¿no? Permisos de funcionamiento, ¿ya? Permiso de cuerpo de bomberos, entre otros, ¿sí? Preguntas acerca de las extinciones de las obligaciones tributarias que hemos visto. ¿No? Ok. Espérenme un segundo. Vamos a tomar la asistencia. A ver, Acosta. Presente. Alvarado. Presente. Avilés. Valdeón. Presente. Barreto. Presente. Cabezas. Calles. Presente. Campuzano. Presente. Cango. Coque. Presente. Cortés. Presente. Estupiñán. Presente. Gallino. Presente. Cortaire. Maldonado. Presente. Mendoza. Presente. Mendoza Kenneth. Morillo. Presente. Páez. Palma. Presente. Presente. Peña. Presente. Pico. Pincay. Presente. Plúas. Rivas. Presente, profesor. Saa. Presente, profesor. Sacán. Sibri. Presente, profe. Soria. Presente. Terán. Presente. Uchiña. Belis. Presente, profesor. Profesor, Uciña. Pico. Ok. Uchiña. Pico. Ok. Zamora. ¿Sí está Zamora? Bueno, están registradas sus asistencias. Ok. Vamos ahora a ver los sujetos. Ya. Tributarios y su domicilio tributario. Antes de entrar ya en este punto, les voy a poner un foro. Perdón. Ahorita les corresponde hacer el foro número 6, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el foro?
ustedes tienen que plantear un caso de extinción de la obligación tributaria. Eligen cualquiera de las formas. Preguntas. Un caso de extinción, ¿verdad, profesor? Sí, ustedes lo eligen. Un caso de extinción, ¿ya? En el cual ustedes tienen que indicar el por qué es ese tipo de caso de extinción. ¿Ya? El foro, ¿hasta qué hora lo dejamos abierto? Les pregunto, vamos a dejarlo hasta las 23 horas, ¿está bien? Sí. Ya, perfecto. Ningún problema. Muy bien. Ya tienen creado su foro. ¿Preguntas acerca del foro? ¿No? No olvidar, eligen el caso y eligen la forma como lo van a extinguir a esa obligación tributaria que han adquirido. Pueden coger ya sea un caso didáctico o un caso real, ustedes lo eligen. Ya saben que son máximo 3 párrafos, mínimo 3 líneas en cada párrafo. Puede ser un párrafo, puede ser 2 o máximo 3, no más tampoco. ¿Sí? Ok, sujetos tributarios y domicilio tributario. Aquí vamos a plantear un poco mejor la definición de lo que es el sujeto activo y pasivo, ¿no? ¿Ya? Y cómo el Código Tributario lo relaciona dentro del marco jurídico tributario. ¿Para qué? Para su, en este caso, identificación, ¿no? El sujeto activo, bien es cierto, viene a ser el Estado, la gobernanza, ¿no? Pero va a tener algunos tipos de, en este caso, de administraciones que lo van a representar. Como hemos visto, tenemos ahí los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Dentro de ellos están los municipios, las prefecturas, podrían estar consejos parroquiales, entre otros. Tengo también, ¿qué cosa? Las diferentes administraciones públicas como los ministerios, Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas, entre otros. Y los sujetos pasivos, que ¿quiénes son? Somos todos los contribuyentes, todas las personas que de una u otra forma nos encontramos registrados ya dentro de las diferentes listas, ¿sí? Ya que emiten las administraciones públicas con las personas que han efectuado algún tipo de transacción ya de comercio, ¿no? Con una particularidad que deben de tener algún beneficio económico, ¿sí? Porque esa es una de las particularidades del tributo, ¿sí? Aquí tengo ya un poco más amplio cómo se presenta estas características del sujeto pasivo y qué es lo que me dice. Puede ser una persona natural o jurídica, ¿sí? Que está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Vean, aquí ya reconoce a la persona jurídica como tal, ¿no? Pero vamos a ver más abajo y ahí vamos a poder identificar cómo la va a identificar, ¿no? Cómo la va a plantear, valga la redundancia, ¿sí? Ya, esta clasificación que también me indica que se considera como sujeto pasivo herencias yacientes, comunidades de bienes, entre otros. O sea, que estas personas que tienen a lo mejor tierras ancestrales, ¿no? Que han heredado, también se los va a reconocer como contribuyentes, debido a que están teniendo una actividad económica, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar
si es que puede ser objeto ya de tributos directos o indirectos. En indirectos, ustedes saben que si es que ellos están transfiriendo algún tipo de bien, habría que ver si que es grabado tarifa IVA 0% o 12%, como lo establece la ley de régimen tributario interno y su reglamento, ¿no? O si es que en todo caso, si es que es tarifa cero, a lo mejor genera impuesto a la renta a pagar porque su base, porque supera su base desgravada de ingresos, ¿no? Entonces, son todas estas características que están implícitas dentro de los sujetos pasivos, ¿no? Y que vamos a encontrar, ¿no? Se van a presentar diversos tipos de formas, como lo vamos a encontrar. Tenemos que irlos revisando. Uno de los casos, uno de los nuevos casos de sujeto pasivo que ya hoy está normado bajo el principio de legalidad, ¿no? Y que está basado en la facultad reglamentaria que se ha estipulado en los últimos meses, es esto de las transacciones online. ¿Sí ven? Entonces, si bien es cierto en la ley de simplicidad y progresividad tributaria, ya se aprueba como tal ese sujeto pasivo, pero no se lo podía reglamentar, no sabíamos cómo identificarlo, pero ahora ya con la aprobación del reglamento que ustedes ya han revisado, ya lo han trabajado de forma descriptiva, saben que ahí ya me estipula las diferentes características que ustedes tienen que ver. ¿Para qué? Para identificarlo como un sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿sí? Tengo ahí, ya después tengo los contribuyentes y responsables. ¿Quiénes serán estos contribuyentes? Somos todas las personas naturales, ¿sí? Las personas naturales todos, ¿sí? Que tenemos nuestro respectivo registro, ¿ya? En las diferentes administraciones. Por ejemplo, se ha dado el caso, ¿sí? Que tengo que personas me indican, economista, no tengo por qué, ¿verdad? No tengo por qué preocuparme de tributos si yo no estoy registrado en ninguna administración pública. Yo soy un trabajador en relación de dependencia. Entonces yo en ese momento le pregunto, bueno, ¿y usted tiene domicilio? Y él viene y me dice, sí, pero es mi casa, correcto. Pero ese domicilio que tiene él ya tiene un registro que está en el catastro municipal, ¿sí ven? Entonces, en ese momento, él ya entregó información y él es un contribuyente, capaz no de impuestos, ¿no? Que tiene la administración tributaria a los contribuyentes que tiene registrados, pero sí va a tener, ¿qué cosa? Tributos que pagar, ¿qué cosa? A los gobiernos autónomos descentralizados, como es el municipio, ¿sí se dan cuenta? Entonces, él ya tiene un registro, ¿no? Que es el número de su predio y por el cual año a año le toca pagar ya el respectivo tributo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, como todas las personas que tienen ya su respectivo patrimonio, ¿no? Porque su casa es el patrimonio de cada uno, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero ese es un patrimonio, sí que es un domicilio, ¿no? En el cual vive la familia, es un patrimonio familiar, ¿ya? Que ese es inembargable. Eso ya ustedes lo vieron en la parte de fundamentos del derecho, creo que es. Ya vieron bien esa parte. Entonces, ahí a ustedes les exime de a lo mejor de algún tipo de expropiación, este tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? Pero no los exime de qué cosa, de que cumplan el pago de estas obligaciones con los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso el municipio, ¿no? Y lo he traído a colación es para que ustedes ya vean, identifiquen, ¿no? También, ¿no? Que siempre tenemos obligaciones, ¿sí? Y tenemos que saber dónde está. Mucho cuidado, porque si ustedes ya se están titulando como profesionales, ¿sí? En ese mismo instante que ustedes ya van a entrar a trabajar, ya sea en relación de dependencia o en una actividad profesional personal, ustedes tienen que tener su respectiva legalización. Y eso los va a volver unos contribuyentes como tal, ¿no? Para terminar este punto, ya veo los responsables, que aquí sí
es lo referente a qué cosa, a las personas jurídicas que vienen por representación, como adquirientes o sucesores, agentes de retención y agentes de percepción en particular. Recordemos que a lo mejor también podrían ser responsables las personas que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Imagínense, tengo un contribuyente que tiene una discapacidad, asumamos de un 30, un 40, un 50%, ¿no? Pero él tiene toda la oportunidad ya de ejercer su profesión, ¿vea? Pero tiene que él ir con una persona que lo represente. Ese será el responsable. Vean que le estoy poniendo el caso también de las personas naturales. Y ese va a ser el primer caso, que es por representación, ¿no? Entonces también tenemos los adquirientes o sucesores, que se dan por lo general cuando tengo este tipo de herencias, legados, ¿no? ¿Sí? O cuando se presentaba la venta de acciones. Si ustedes recuerdan, cuando lo permitía el tipo de sociedad que era, ¿no? También tengo los agentes de retención, ¿sí? Que son catalogados, ¿sí? Que son como contribuyentes especiales, ¿no? En los actuales momentos, ¿sí? Y tengo los agentes de percepción, como son las entidades financieras. Bien, vamos a quedar ahí hasta la próxima, hasta el día de mañana, ¿ya? En vista de que ustedes también tienen un foro, ¿ya? Entonces, quiero que vayan a hacer ese tipo de actividad, ¿ya? Cualquier consulta, ustedes ya saben, estamos conectados ahí en las redes, ¿sí? Ya sea por el correo, ¿no? O por la plataforma Moodle. Vamos a trabajar el foro el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Cuídense. No, profe, gracias. 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 Ujú. A todas las personas que me pusieron de la lista, que ya estaban, ya les verifiqué y todas tienen asistencia, por si acaso, ¿sí? Todos los que ya me he puesto aquí, que son, Gracias, profe. son Coque, Zamora, Avilés, ya, sí, sí. Tanto, no se preocupen, ¿ya? Cuídense, hijos. Nos vemos.